Esto acaba de pasar. Xóchitl Gálvez la volvió a regar. Acaba de perder en unos 16 segundos 14 millones de votos. La candidata de oposición no tiene suficiente con el fracaso que ha sido su campaña presidencial. No le bastó con el ridículo que hizo en el primer debate, sino que hoy Xóchitl Gálvez se lanza en contra de millones de mexicanos y cae en la trampa de Claudia Sheinbaum. Xóchitl Gálvez cayó en el juego de Morena, de Claudia Sheinbaum. Hoy la candidata del PRIAN está justo donde Claudia Sheinbaum quería que estuviera, exhibiéndose desde su privilegio, tratando de evadir, contestar algo que es crucial y que ha empañado su campaña desde el día número 1, desde el primer día en que se anunció que Xóchitl Gálvez sería la candidata a la presidencia de la República. Así terminó de arruinar Xóchitl Gálvez su campaña presidencial. Me reclamó que yo vivo en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto. Si a los 60 años no has podido construir un patrimonio, eres bien güey. ¿En qué mundo vive Xóchitl Gálvez? Millones de mexicanos de más de 60 años no tienen una casa propia. Y la mayoría no es por elección, es por las condiciones de pobreza, por las condiciones de desigualdad, por el ridículo salario mínimo y las ridículas condiciones de trabajo que brindaron durante décadas los gobiernos del PRI y del PAN que hoy representa Xóchitl Gálvez. Ahora, la candidata de oposición trata de desviarse del tema y la termina regando. El problema no es que Claudia Sheinbaum viva en una casa rentada y que Xóchitl Gálvez viva en una casa propia. El problema, hay que recordarle a Xóchitl Gálvez, es que ella vive en una casa fruto del cártel inmobiliario. Vamos a refrescarle la memoria a la candidata de oposición. Y vamos a poner algo porque es fundamental. Yo vivo en un departamento rentado. Ella vive en una casa del cártel inmobiliario. Eso es en realidad lo que está tratando de evadir Xóchitl Gálvez. Está tratando de evadir la manera de justificar cómo es que se hizo de ese patrimonio la candidata de oposición. Para venir desde abajo, para ser la representante del pueblo, para ser una mujer con raíces indígenas que salió adelante vendiendo gelatina, Xóchitl Gálvez está muy alejada de la realidad. Para decirse que es la candidata que conoce realmente lo que es la cultura del esfuerzo, Xóchitl Gálvez está hablando desde un privilegio muy alejado de esa cultura del esfuerzo. Y es que es una insensibilidad impresionante la de Xóchitl Gálvez. De verdad que lo que hoy exhibió sí termina de arruinar su campaña presidencial. Xóchitl Gálvez insulta a todo mayor de 60 años que no sea dueño de un patrimonio como ella. Les dice que son güeyes. Xóchitl Gálvez para ser candidata presidencial debería saber que por lo menos 1 de cada 2 adultos mayores en México viven en la pobreza y evidentemente no pueden hacerse de una casa propia. Y el hecho de que esos adultos vivan en la pobreza es una consecuencia de los gobiernos que los dejaron abandonados, los gobiernos del PRI y del PAN que hoy representa Xóchitl Gálvez. El problema de Xóchitl Gálvez es que está muy alejada de la realidad que se vive en este país por vivir encerrada, por estar ahí, enclaustrada en Twitter, en una red social que está llena de los bots que ella misma ha pagado. Dice que si a los 60 años no has podido hacerte de un patrimonio es porque eres bien güey, refiriéndose a Claudia Sheinbaum, pero Xóchitl Gálvez termina insultando a millones de mexicanos que carecen a esa edad de casa propia, por los sueldos mediocres de los prianistas, por esos gobiernos insensibles que construyeron el outsourcing para beneficiar a los grandes empresarios y a los mexicanos trabajadores, a los que vienen desde abajo y de la cultura del esfuerzo, darles condiciones laborales miserables. Xóchitl Gálvez termina metiéndose el pie solita. Está justo donde Claudia Sheinbaum la quería, exhibiéndose
demostrando su desprecio y su desconocimiento también de las necesidades del pueblo de México. Y es que resulta, para conocimiento de la candidata de oposición, que actualmente 70% de las personas en México no tiene una casa propia. El problema de Xóchitl Gálvez es que no se puso a investigar y habló desde su enojo. 14 millones de familias en México no pueden construir o comprar su propia casa debido a las condiciones de desigualdad de los prianistas. Y peor para Xóchitl Gálvez, porque hoy los comentarios lamentables de la candidata del PRIAN hace que recordemos la propuesta de Claudia Sheinbaum, mientras que Xóchitl Gálvez sigue defendiendo y respaldando al cártel inmobiliario de Acción Nacional, mientras que Xóchitl Gálvez no puede explicar y no puede justificar cómo se hizo de la Casa Roja en base al tráfico de influencias cuando era delegada de la Miguel Hidalgo, Claudia Sheinbaum tiene como propuesta de campaña que la vivienda sea un derecho, no un privilegio. Claudia Sheinbaum está proponiendo una meta sexenal para cubrir las necesidades de vivienda de 500,000 familias, principalmente jóvenes. Y con esto además se crearían 1 millón de empleos. ¿Cuál es la propuesta de Xóchitl Gálvez en vivienda? Privatizar también este tema, así como Xóchitl Gálvez promete privatizar la educación, como Xóchitl Gálvez promete privatizar la salud, va a prometer Xóchitl Gálvez que le va a dar seguramente muchos contratos al cártel inmobiliario. Eso es lo que podemos esperar de la candidata de oposición. Xóchitl Gálvez la vuelve a regar, vuelve a arruinar ella solita, sin la ayuda de nadie, su campaña rumbo a la presidencia de la República. Hoy Xóchitl Gálvez se exhibe de cuerpo completo y, como bien lo dice Gerardo Fernández Noroña, hoy la describió a la candidata de oposición de una manera que me parece que la personifica tal cual. Escuchemos lo que dijo Noroña. La señora Berta Xóchitl Gálvez Ruiz no tiene palabra, no tiene principios, no tiene moral, no tiene consistencia, no la tiene. No tiene palabra, no tiene principios, no tiene moral y no tiene consistencia. Por eso ya nadie le cree a Xóchitl Gálvez, porque cada vez que abre la boca termina de exhibir que el verdadero proyecto de los panistas, de los priistas, de los perredistas no es en beneficio del pueblo de México, sino el beneficio de unos cuantos. Xóchitl Gálvez en 16 segundos arruina su campaña presidencial, porque en un país lacerado por la desigualdad, donde más de 50 millones de personas viven en la pobreza, Xóchitl Gálvez desde su privilegio dice que si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio es porque eres bien güey. A mí me parece que la que se está pasando de tonta es Xóchitl Gálvez al subestimar a los mexicanos, al seguir tratando de hacer chistecitos ridículos que no le causan gracia a nadie y mucho menos al pueblo mexicano que ha sido lastimado durante décadas por los gobiernos del PRI y del PAN que hoy Xóchitl Gálvez está representando. Si a los 60 años, como dice Citlali Hernández de Morena, alguien no ha podido hacer un patrimonio, es por muchísimas razones y muchas de ellas son las deficiencias estructurales de un sistema económico que profundizó desigualdades y concentró la riqueza en unos cuantos. Ese es el proyecto de Xóchitl Gálvez si no se atreve a decirlo y se le sale de las manos porque está pensando en la riqueza, no deja de pensar en el privilegio, no deja de pensar en todos los negocios que puede hacer si llega a la posición de poder que implica la presidencia de la República. Por eso Xóchitl Gálvez habla desde su privilegio. Por eso Xóchitl Gálvez dice que si no has podido hacer tu patrimonio es porque estás muy güey. En lugar de admitir y de asumir, Xóchitl Gálvez, de admitir que eso es consecuencia de la ineptitud de los prianistas. Hoy se pone a tontear a la gente en la pobreza, a generaciones más jóvenes que no la tienen tan fácil y a las generaciones adultas que no la tuvieron fácil por culpa del PRI y del PAN que Xóchitl Gálvez representa. Hoy la candidata de oposición es una digna representante de la derecha en México. Una digna representante de quienes dicen que los pobres son pobres porque quieren,
de los que dicen que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Hoy llega esta frase memorable que se quedará para el recuerdo de los mexicanos. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, estás bien, güey. Lo que hay que atender, Xóchitl Gálvez, es el rezago en igualdad de condiciones de desarrollo. No andar tonteando a millones de mexicanos que se han visto perjudicados por el modelo neoliberal que tú prometes regresar, por el modelo neoliberal, ese del goteo que le dio la riqueza de México. El 80% de la riqueza de este país se concentra en el 10% de las familias mexicanas, en el 10% evidentemente de los más ricos, de los más privilegiados. Y el resto para ti, Xóchitl Gálvez, son unos güeyes porque no han podido construir un patrimonio como lo hiciste tú, en base al tráfico de influencias, con la cultura del que no tranza no avanza. Y por eso hoy México está como está, decepcionado del PRI y del PAN. Por eso hoy la oposición está tan hundida como está y tú vas tan abajo en las encuestas. Porque nadie confía en quien representa a los prianistas que le fallaron a los mexicanos durante millones de décadas. Ese es el problema de que Xóchitl Gálvez durante la campaña presidencial se la haya pasado recorriendo los lobbies de hoteles, se la haya pasado en conferencias con los grandes empresarios. Porque Xóchitl Gálvez, en lugar de recorrer el país de a pie, en lugar de conocer la realidad de la que viven millones de mexicanos, se fue a platicar con los empresarios y por eso para Xóchitl Gálvez el que no tiene su casa es porque está bien tonto. Esa es la propuesta de vivienda de Xóchitl Gálvez, mientras que la propuesta de vivienda de Claudia Sheinbaum es que la vivienda justamente sea un derecho para todos los mexicanos. La candidata del PRIAN acaba de perder todos los votos prácticamente de los adultos mayores que honestamente ya tenía perdidos. Desde el momento en que se contradice con su proyecto, desde el momento en el que dice que las pensiones para los adultos mayores deberían de ser temporales, Xóchitl Gálvez ya no contaba con el voto de los adultos mayores. Y después de haberles dicho que están tontos por no tener un patrimonio propio, Xóchitl Gálvez los pierde por completo. A los adultos mayores, que son quienes más salen a votar cada elección. Y por si eso fuera poco, termina Xóchitl Gálvez también embarrando a los millennials, que era el público al que Xóchitl Gálvez esperaba convencer de votar por ella, porque hoy esos millennials no tienen tan fácil el acceso a la vivienda y se están dando cuenta de que no es por culpa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A ver, vamos a poner las cosas claras. Los gobiernos del PRIAN daban un salario mínimo miserable, lo aumentaban 20 pesos, 80 pesos, que porque eso, si se atrevían a aumentarlo más, afectaba la inflación. López Obrador lo subió más de un 50% y no le pasó absolutamente nada a la inflación. El problema no es Andrés Manuel López Obrador. El problema es Xóchitl Gálvez, que viene a decirnos que es que Claudia Sheinbaum está enojada con ella porque ella tiene una casa propia y Sheinbaum tiene un departamento rentado. Hoy Xóchitl Gálvez quiso ofender a Claudia Sheinbaum y sin darse cuenta cayó en la trampa. Me reclamó que yo vivo en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto. Pero en realidad, esto es lo que le reclamaba Claudia Sheinbaum. Que tuviera una casa propia, pero que se haya hecho de esa casa en base al tráfico de influencias. Durante su gestión, ella navegó con la supuesta bandera de la honestidad. Pero hoy sabemos que también le entró al moche. Resulta que casualmente los desarrolladores de estos edificios contrataron a las empresas de la señora Xóchitl, High Tech Services y Omey, por 70 millones de pesos para que participaran en su construcción. Como autoridad, no podía beneficiarse de los permisos que ella autorizó. Según la ley, debió de excusarse y no lo hizo, por lo que es un claro conflicto de interés o tráfico de influencias. Conflicto de interés, tráfico de influencias o corrupción. Eso es lo que Xóchitl Gálvez no puede contestar. Y en lugar de responder por qué y cómo se hizo de esa casa en base al tráfico de influencias,
A Xóchitl Gálvez se le ocurrió que sería mejor idea insultar a 14 millones de familias mexicanas que no tienen una casa propia, porque la candidata de oposición no puede responder ante estos cuestionamientos. Y eso es corrupción. Cuando fue jefa delegacional, a sus negocios le fue muy bien. El 70% de la facturación la hizo aquí en negocios de la Miguel Hidalgo. Ahí está. Cuando Xóchitl Gálvez fue jefa delegacional de la Miguel Hidalgo, es decir, cuando Xóchitl Gálvez ocupaba un cargo público, el 70% de los contratos de sus empresas fueron en esa delegación. Y eso es un claro tráfico de influencias, aunque la empresa hubiera estado a nombre de su marido o a nombre de su hija, aplica, según la ley, como tráfico de influencias, como conflicto de intereses. Eso es lo que Xóchitl Gálvez no puede contestar y es lo que justamente Claudia Sheinbaum quería que pasara con Xóchitl Gálvez. Hoy, quien ganó el debate presidencial no solamente es Claudia Sheinbaum, sino quien tiene el control de lo que está pasando en la campaña, de lo que está pasando rumbo a la elección presidencial, es Claudia Sheinbaum, porque tiene a Xóchitl Gálvez haciendo lo que ella quería, tratando de evadir el poder explicarle a los mexicanos su tráfico de influencias, el evadir, contestarle a los mexicanos cómo se hizo de esa casa, cómo es que consiguió tantos contratos siendo ella funcionaria pública. Y mientras que Xóchitl Gálvez tiene que reclamarle a Claudia Sheinbaum sobre obras que hizo Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum le está reclamando a Xóchitl Gálvez sobre los conflictos de intereses, sobre la corrupción, sobre el tráfico de influencia de ella, de Xóchitl Gálvez. Mientras Xóchitl Gálvez le reclama a Claudia Sheinbaum que si la hermana, que si la prima, que si los hijos de López Obrador, que si los tíos, Claudia Sheinbaum le exige explicaciones a Xóchitl Gálvez de su propia empresa, de su propia gestión como jefa delegacional. Porque Claudia Sheinbaum lo único que ha hecho ha sido mostrar y hablar de sus logros personales, de sus propios logros como jefa de la Ciudad de México. Pero Xóchitl Gálvez no puede presumir de eso, en cambio tiene que explicar, tiene que rendir cuentas sobre este tema que la tiene tan hundida en su campaña presidencial. Hoy Xóchitl Gálvez se hunde diciendo que si a los 60 años no tienes un patrimonio, estás muy güey. Xóchitl Gálvez está tan alejada de la realidad porque tiene vergüenza, porque la candidata de oposición no puede decir abiertamente que su proyecto de nación, a diferencia del de Claudia Sheinbaum, el proyecto de Xóchitl Gálvez es seguir enriqueciendo a las familias más ricas de este país. El proyecto de Xóchitl Gálvez no es llevarle vivienda a quienes menos tienen, no es llevarle mejores oportunidades, ni siquiera es garantizarles el derecho a los programas sociales. El proyecto de Xóchitl Gálvez es limitar el acceso a los programas sociales. Que si los adultos de 60 en adelante reciban su pensión del adulto mayor, sí, pero si quiere que sea temporales. Y si no los quiere hacer temporales, quiere que sean más selectivos, que no sean para todos. Ese es el proyecto de Xóchitl Gálvez. Mientras la candidata de oposición pierde 14 millones de votos en 8 segundos, Claudia Sheinbaum está recorriendo el país. Y es que ahí se nota la gran diferencia. Ahí se ve ¿cuál es realmente la diferencia entre ambos proyectos de nación? ¿Cuál es la diferencia entre ser una candidata que realmente representa al pueblo a ser una candidata que se dice ciudadana, pero en realidad representa a los mismos de siempre, a los prianistas y a las élites, a la oligarquía? Xóchitl Gálvez, aunque se diga que viene de abajo, que viene de un pueblo, aunque diga que salió adelante vendiendo gelatinas, hoy acaba de exhibir que no sabe en absoluto lo que significa la cultura del esfuerzo. Acaba de exhibir que no conoce, no valora y no le interesa saber cómo se la han pasado los mexicanos de a pie, cómo se la ha pasado de mal el pueblo de México bajo los gobiernos prianistas. La misma Xóchitl Gálvez que hace unos años le reclamaba al PRI por su corrupción, por su ineptitud, por su abuso de poder, hoy es aliada de ese mismo PRI, que hundió a los mexicanos en la pobreza, que hundió a los mexicanos en condiciones de desigualdad, que se ha batallado muchísimo para mejorar.
Hoy el gobierno de Andrés Manuel López Obrador consiguió en un sexenio sacar a 5 millones de mexicanos de la pobreza. Aún así, los prianistas siguen diciendo que a este gobierno no le interesan los pobres, cuando sabemos que a quienes no le interesan, y Xóchitl Gálvez lo acaba de demostrar, es a ellos, a los prianistas. Xóchitl Gálvez la vuelve a regar. No necesita la candidata de oposición, ni de Morena, ni de López Obrador, ni de las mañaneras, para hundir su campaña presidencial. Hoy quieren cancelar las mañaneras porque dice Xóchitl Gálvez que le han afectado terriblemente a su persona. No, Xóchitl, no son las mañaneras lo que ha afectado terriblemente a tu persona. Son tus declaraciones, son tus propias palabras las que afectan a tu persona y a tu campaña presidencial. Son este tipo de cosas justamente lo que han afectado tus números en las encuestas. Me reclamó que yo vivo en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey. Es esto, justamente, Xóchitl Gálvez, lo que te tiene perdida en la campaña presidencial. Es tu insensibilidad, es tu falta de ética, tu poca preocupación por realmente conocer las necesidades de los mexicanos. Es el desapego que tienes tan grande, el hablar desde tu privilegio para venir a decir que si a los 60 años no tienes un patrimonio, eres bien güey. Te quisiste referir a Claudia Sheinbaum, pero como no conoces al pueblo de México, como no has recorrido realmente cada rincón de este país, como no te acercas a la gente que no te aplaude, desconoces totalmente que con ese comentario estabas ofendiendo también a millones de adultos mayores, estabas ofendiendo a millones de mexicanos que se han partido la madre para sacar adelante a sus familias y aún así no han podido comprar una casa propia por culpa de ustedes, del PRI y del PAN que representas y que te avergüenzas y que por eso te vistes de rosa, porque sabes que son esos partidos, que son esos políticos quienes le han impedido a las familias mexicanas a crecer, quienes les han impedido tener aumentos en el salario mínimo, mejores condiciones laborales, un mejor sistema de salud, un mejor sistema de educación, porque ustedes se robaban el dinero de la educación, se robaban el dinero de la salud, se robaban el dinero del pueblo de México y lo mandaban a sus bolsillos. Y cuando no lo mandaban a sus bolsillos, hacían lo mismo que hiciste tú cuando fuiste jefa de la delegación Miguel Hidalgo. Se encargaban de utilizar su posición de poder no para beneficiar a la mayoría de los mexicanos, pero sí para generar contratos para sus empresas, para hacer negocios en base a su posición de poder, para hacer crecer sus fortunas desde su posición de poder por la gente como tú, Xóchitl Gálvez, que piensa, que sigue pensando a estas alturas, que ser político, que ser servidor público es para hacer conexiones, para cerrar contratos, para hacer negocios, para crecer fortunas, para hacer muchas empresas. No, Xóchitl Gálvez, esa cultura ya cambió. Hoy los mexicanos no queremos esa clase de políticos. Hoy los mexicanos queremos a políticos honestos, que si viven en una casa rentada, sea pagada con su dinero y no con el dinero del pueblo. Que si tienen un negocio o que si tienen una casa propia, tengamos la certeza de que esa casa se la compraron ellos solitos. Y no lo hicieron en base a los negocios chuecos como los del cártel inmobiliario al que tú perteneces. Ese es el problema de Xóchitl Gálvez. El problema es que no le alcanza a la candidata del PRIAN para realmente ser la representante del pueblo que dice. El problema de Xóchitl Gálvez es que no le alcanza la dignidad para enfrentar al pueblo de México. El problema de Xóchitl Gálvez es que no solamente representa a lo más podrido del PRI, del PAN y del PRD, sino que Xóchitl Gálvez forma parte, respalda a lo más podrido del PRIAN en estos momentos. Y eso es justamente lo que México no quiere de vuelta. Eso es justamente lo que los mexicanos están repudiando. Y Xóchitl Gálvez no ha entendido. Puede pedir que se cancelen las mañaneras. Puede pedirle al INE que le haga una campaña para que le ayude a convencer a los mexicanos de que los programas sociales no se van a quitar. Xóchitl Gálvez puede seguir mintiendo, puede seguir prometiendo, porque como dice ella, prometer no empobrece. Pero
sin importar lo que haga, al final del día, quien termina hundiendo a Xóchitl Gálvez es la propia Xóchitl Gálvez, la propia candidata de oposición. Y como dice por aquí Gerardo, Xóchitl Gálvez es un desastre, es una traicionera, es una vendepatrias. Efectivamente, Xóchitl Gálvez es la peor candidata presidencial que se haya tenido en la historia de este país. Y lo peor del caso es que no solamente es la peor candidata presidencial, sino que es la peor candidata frente a la peor oposición de la historia que se haya tenido en este país. Eso es Xóchitl Gálvez y eso es la derecha en México en estos momentos. Por eso los mexicanos no los quieren de vuelta, dice por acá Rocío Silva. Dice, todo mi apoyo para Claudia Sheinbaum, digna representante del pueblo de México. Gracias por sus comentarios. Yo les agradezco que estén aquí. No se olviden de suscribirse, de comentar, de dejarme a cada una de sus opiniones, que todas son muy importantes, para llegar a más personas. Y pues nada, suscríbanse al canal, denle like, denle click también para que vean el próximo video, la siguiente transmisión, y nos vemos más adelante.